¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo, es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía, una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística, es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto, la conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo, es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto, la conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.
¿Y si todo lo que crees sobre tu mente estuviera al revés? Durante siglos hemos asumido algo incuestionable. El cerebro produce la conciencia, igual que el corazón bombea sangre. Neuronas disparando impulsos, sinapsis transmitiendo información, redes creando pensamientos. Caso cerrado. Pero ¿y si no? En neurociencia existe el llamado problema difícil de la conciencia. Podemos mapear qué áreas se activan ante un color, un miedo o un recuerdo. Podemos describir procesos eléctricos y químicos. Pero ninguna medición contiene la vivencia. No hay fórmula que duela, ni ecuación que sea el gusto de una manzana. ¿Dónde está la experiencia en esos mapas? La mecánica cuántica introduce otra perspectiva. En ese marco los estados no están definidos hasta que se miden. Partículas en superposición que solo adoptan un valor concreto cuando ocurre una interacción que registra información. El famoso experimento mental de Schrödinger expone la rareza. La realidad en su raíz parece depender de observación para definirse. Algunos físicos, siguiendo la cadena que John von Neumann describió, señalaron que si empujas la frontera de la medición siempre encontrarás un observador final. ¿Dónde detenerse? Von Neumann mostró que la cadena puede prolongarse hasta la mente. No es prueba concluyente, pero sí una pregunta seria. ¿Es la conciencia un ingrediente necesario en la realización de un hecho físico? Otra forma de pensarlo es con una analogía. Una radio y una emisora. La radio no crea la música, la recibe y la traduce. Cuando la radio falla, la música se distorsiona, pero la música no nació en la caja. Si el cerebro funciona como receptor de un campo más amplio de información, las lesiones cerebrales alterarían la señal sin demostrar que la experiencia nace en el tejido. Esa hipótesis no es mística. Es una interpretación alternativa compatible con ciertos problemas abiertos. Hay datos que invitan a la cautela. Informes sobre experiencias cercanas a la muerte describen vivencias intensas cuando la actividad cortical registrada es mínima. No prueban inmortalidad ni validan interpretaciones, pero desafían una explicación materialista simple. Teorías modernas como la información integrada intentan cuantificar la conciencia, pero enfrentan preguntas sobre por qué la integración daría lugar a vivencia subjetiva en vez de solo procesamiento de datos. Algunos marcos teóricos proponen que la información es más fundamental que la materia. Si la realidad es esencialmente un entramado de información, la mente podría ser una manifestación local de esa red. El cerebro sería entonces una estructura compleja que organiza, filtra y hace disponible la experiencia a un punto de vista local. En ese caso, la conciencia no surge ex nihilo, sino que se canaliza. Importa ser precisos. Ninguna de estas ideas es una demostración fehaciente de que la conciencia es primaria, pero la física cuántica y la filosofía de la mente han debilitado la suposición ingenua de que la conciencia es meramente un epifenómeno. El marco físico contemporáneo muestra que la separación entre observador y observado es problemática. La observación es información, y la información forma parte de la ontología del universo según varios modelos recientes. Si aceptamos siquiera la posibilidad, la implicación es profunda. Tu identidad dejaría de ser solo un proceso electroquímico localizado y pasaría a ser una forma particular de interacción con un campo mayor. Eso no te vuelve inmortal ni mágico. Te sitúa en un contexto distinto. La conciencia como condición ontológica que el universo utiliza para conocerse a sí mismo en puntos locales altamente organizados. La conclusión intermedia es humilde. El enigma persiste. No tenemos pruebas concluyentes, pero tenemos razones para replantear supuestos. Si el cerebro filtra más que fabrica, entonces estudiar la conciencia exige una ciencia que no se limite a medir actividad neuronal, sino que explore cómo la información se organiza y se vuelve experiencial. Tal vez la próxima gran revolución científica será reconocer que la experiencia no es un extraño subproducto, sino una propiedad con lugar en la física. Sea cual sea la respuesta final, la pregunta transforma la ética y la autocomprensión. Si la conciencia es más que un efecto colateral, nuestras decisiones, relaciones y valores adquieren otra dimensión. Y aunque la ciencia aún no dicte la última palabra, conviene mantener la humildad epistémica. Lo que hoy nos parece imposible puede ser la pista de la siguiente gran comprensión. En la práctica, esto implicaría un cambio metodológico radical. Experimentos diseñados para correlacionar estados informacionales con experiencias subjetivas, modelos matemáticos que integren información y fenomenología, y una ética científica dispuesta a considerar la vivencia como dato legítimo. No es puro idealismo. Es una invitación a ampliar las herramientas científicas y a reconocer la experiencia como terreno legítimo de investigación hoy.